¿Tiene a veces la sensación de que el mundo podría acabarse? Si es así, no está solo. Durante siglos la gente ha intentado predecir el apocalipsis. El 1 de febrero de 1524, el 19 de mayo de 1910 o el 21 de diciembre de 2012 han sido fechas clave para el fin del mundo. O siempre nos hemos librado por los pelos o Nostradamus, los testigos de Jehová y miles de seguidores de la teoría del catastrofismo se equivocaron. Pero, ¿y si no se equivocaron? ¿Y si su predicción era correcta pero calcularon mal? Watson, I'm beginning to see the plan. Yo diría que vamos camino de la desaparición. La humanidad está cometiendo claramente un ecocidio. ¿Estamos más cerca del fin del mundo de lo que pensamos? ¿Hemos tenido suerte hasta ahora y el apocalipsis solo se ha pospuesto? El fin del mundo ha causado incertidumbre a lo largo de la historia. Se ha predicho al menos 200 veces en los últimos 2000 años. En promedio, eso hace una predicción apocalíptica cada 10 años. Es cierto, se han anunciado muchos apocalipsis y no se han cumplido. Y al día siguiente ya no le interesa a nadie. La creencia en el fin del mundo es bastante persistente, al menos en el mundo cristiano. ¿A qué se debe? Tiene que ver con la historia del cristianismo. Apocalipsis significa inicialmente revelación. El origen teológico está en el Nuevo Testamento, en el último libro, en el Apocalipsis de San Juan. Las primeras iglesias cristianas primitivas esperaban el fin a cada momento. A partir de entonces, las profecías se acumularon hasta los tiempos modernos. Hacer una predicción se consideraba prestigioso en la Edad Media. Todos se unieron a la casa de la fecha final, incluidos los científicos. Se aferraban a ello porque eran creyentes devotos. Isaac Newton utilizó la profecía bíblica para predecir cuándo sería el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo predijo? 350 años. Su teoría de la gravedad se confirmó. Esperemos que se equivocara sobre el fin del mundo. Conocer una fecha exacta era importante, porque así los creyentes podían prepararse para el juicio final. Ellos lo esperaban con alegría, aunque el fin de los tiempos sea desagradable, en el fondo es positivo, porque como cristiano creyente, vas al paraíso. Después de tantos catastrofistas, podríamos tomar el asunto con algo más de calma, ¿no? Porque incluso a estos los podemos ver llegar. Las agencias espaciales observan 2.270 objetos potencialmente peligrosos. Con un mes de antelación, sabemos cuándo se acercan a la Tierra cometas y asteroides. Pero la probabilidad de que un asteroide provoque una gran catástrofe es del 0,1% anual. Por tanto, el peligro sigue siendo más real que el de las anteriores profecías catastrofistas. Por ejemplo, ningún marciano vino a buscarnos el 1 de enero de 2000. Por otro lado, y creo que esto es igual de importante, la historia de la humanidad está llena de apocalipsis que realmente ocurrieron. Cierto, el mundo se ha acabado unas cuantas veces para muchas civilizaciones y culturas, pero también para los seres vivos que han compartido la Tierra con nosotros, los humanos. Pero todas las catástrofes anteriores han sido regionales. Ahora tenemos una civilización globalmente interconectada y de alta tecnología sin precedentes. Guerra nuclear inminente o catástrofe climática, sí,
Apocalíptico es la palabra adecuada. De hecho, el apocalipsis está más omnipresente que nunca. La amenaza de una guerra nuclear o de una catástrofe climática asusta a la gente, que reacciona de formas muy diferentes. Los Doomsday Preppers que se preparan para colapsos de todo tipo son especialmente conocidos. Que faltará el agua potable, que las ciudades no tendrán electricidad. Otra forma es decir, tenemos que hacerlo, tenemos que salir del capitalismo. No necesitamos más crecimiento, necesitamos decrecimiento. También hay ideologías de derecha que lo consideran una exageración, que el cambio climático no es cierto en absoluto. Eso también ocurrió en el pasado, y también existen algunas variantes, un alegre anhelo de colapso, concretamente el colapso de las democracias tal y como las conocemos, para luego anunciar algo nuevo. Aún hoy, la ciencia hace predicciones catastrofistas. Desde 1947, el Boletín de los Científicos Atómicos calcula cuándo llegará la hora final de nuestras sociedades. Este año, los investigadores ajustaron su reloj del juicio final a 100 segundos antes de la medianoche. Es lo más cerca que ha estado desde las pruebas de la bomba de hidrógeno de la Unión Soviética en la década de 1950. A diferencia de entonces, ahora no solo influye la amenaza nuclear, sino también el cambio climático, la extinción de especies o los peligros que plantea la inteligencia artificial, por ejemplo, con su uso en sistemas de armas autónomas y en la ciberdelincuencia. El reloj del juicio final es solo una metáfora, no una predicción real. Pero, ¿es posible predecir la desaparición de una sociedad utilizando métodos modernos y científicos? Podemos hacerlo con cosas muy distintas. Los movimientos planetarios, los desplazamientos tectónicos, el clima. Entonces, ¿por qué no con el declive de nuestra civilización? Modelar las sociedades es difícil, sobre todo porque están formadas por personas, y las personas suelen decidir libremente, al menos hasta cierto punto. Algunas situaciones son en cierto modo predecibles. Por ejemplo, cuando estalla el pánico en algún lugar, existen muy buenos modelos de cómo se comporta la gente, hacia dónde corren. Es cómo se comportan los enjambres. De hecho, la sociología, la economía y las matemáticas llevan 200 años analizando la cuestión de cuándo acabará nuestra civilización. En 2014 apareció por fin un modelo que causó especial revuelo, el modelo HANDI, abreviatura de dinámica humana y natural. No suena dramático, pero periódicos como el británico The Guardian comentaron que este modelo predecía el fin del mundo. Porque en el periódico aparece una colección de fórmulas. El colapso total y irreversible de tipo N, la caída completa de una civilización. ¿Es esa la fórmula del fin del mundo? En el modelo HANDI hay 4 ámbitos diferentes de los que se ocupa el modelo. Uno es la naturaleza, luego está la población normal. También están posiblemente las élites, y por último la riqueza. En el peor de los casos, al principio todo empieza bastante bien. La población crece lentamente, pero es muy productiva. Produce bastante riqueza, y eso es en gran parte a costa de la naturaleza. Unas décadas más tarde, la prosperidad alcanza su punto álgido, pero la naturaleza está casi completamente destruida. Ahora llegan también las primeras élites, que no producen nada y consumen. Por eso la prosperidad desciende. Pero como la población en general ya no tiene tanto para comer porque hay más gente, la prosperidad baja más rápido. Además, la naturaleza está gravemente dañada, por lo que no quedan muchos recursos. La gente corriente ya no tiene qué comer. La prosperidad disminuye. Ya casi no queda nadie que produzca nada. Si no se produce nada, las élites tampoco pueden vivir. Y finalmente son las últimas en extinguirse.
De acuerdo, las simulaciones están muy bien, pero ¿es un escenario que nos amenaza realmente? ¿Podemos utilizarlo para predecir el fin del mundo? Y si es así, ¿cuándo llegará el apocalipsis? Vale, nos tomaremos un mes para el final de la gira mundial. Y luego estaría bien tener un último verano. Entonces, a finales de año, la cuestión es que no podemos predecirlo. Se trata más bien de comprender cómo puede ocurrir algo así. ¿Qué factores intervienen? ¿Cuáles tienden a propiciarlo? ¿Y cuáles a hacerlo menos probable? Por eso hablamos de escenarios y no de pronósticos. Pero eso no significa que no sepamos hacia dónde va el viaje. Lo sabemos muy bien. Simplemente no podemos precisar el 31 de diciembre de 2029 ocurrirá tal o cual cosa, se alcanzará tal o cual punto de inflexión. Para comprender un sistema complejo, los investigadores seleccionan aspectos individuales. Así investigan qué es lo que hace que un sistema siga funcionando y cuándo amenaza con derrumbarse. Nos podemos imaginar los puntos de inflexión como una taza de café sobre una mesa. La empujan un poco más hacia el borde. Llega un momento en que está tan cerca del borde que basta un empujoncito y se cae. Si se rompe y el café se esparce por el suelo, nunca recuperará la misma taza de café. No se puede volver a meter todo el café. No se puede recomponer exactamente igual. Este tipo de simulaciones y modelos simplistas ayudan a los investigadores a comprender lo que les podría esperar a nuestras sociedades. Además de la pérdida de recursos naturales o la aparición de tensiones sociales, hay algo más. A menudo, las sociedades tienden a volverse cada vez más complejas. Esto desarrolla una dinámica propia. Tienes un aparato administrativo cada vez mayor que al principio todavía tenía sentido para organizar el trabajo y crear valor añadido. Pero al cabo de un tiempo, solo se ocupa de sí mismo y carece de valor añadido. Desgraciadamente, los modelos no revelan cuándo ocurre algo. Para una fecha exacta, necesitaríamos modelos mucho más complejos, alimentados con ingentes cantidades de datos. Pero son malos para entender algo, porque pasan tantas cosas que solo se puede simular como una caja negra en el ordenador y asombrarse de lo que sale. Entonces es muy difícil entender en detalle lo que lleva a este o aquel curso. Pero ¿no debería ser más fácil con el pasado? Porque es completo y aporta muchos datos. Quizá la historia nos diga algo sobre el calendario de los cataclismos. ¿Hay una fecha de caducidad de las culturas? Al fin y al cabo, la historia está llena de ascensos y caídas de civilizaciones. Estos altibajos comenzaron hace unos 6.000 años. En esa época surgieron los primeros grandes imperios en todo el planeta. Desarrollaron escrituras y calendarios. Dominaron vastos territorios. Construyeron poderosos monumentos como los babilonios, egipcios, griegos y romanos, y volvieron a desaparecer. Algunos casi sin dejar rastro, como los Anasazi en el suroeste de Estados Unidos o los nabateos en Jordania. El problema es que ninguno de estos declives se parece al otro. ¿Existe, no obstante, un patrón recurrente? Una de las explicaciones más modernas y actualmente populares de la fatalidad proviene del estadounidense Jared Diamond. Como biólogo, piensa el mundo de forma muy ecológica y por eso lo atribuye todo, en última instancia, a un mal comportamiento ecológico. La mala conducta ecológica con la que Diamond se refiere a la sobreexplotación de la naturaleza ha provocado la caída de varias culturas, entre ellas los mayas, los Anasazi, los Rapa Nui y los vikingos de Groenlandia. Echemos un vistazo más de cerca a estos últimos. Durante 5 siglos, los vikingos constituyeron la avanzadilla más noroccidental de Europa. Sin embargo, hacia 1500 desaparecieron por completo. Lo que quedó, establos, montones y montones de establos, porque según Diamond, los vikingos pusieron patas arriba el ecosistema de Groenlandia y talaron todos los bosques para dejar paso a la ganadería. El resultado, sin bosques, los vikingos se quedaron con el suelo erosionado, y sus vacas y ovejas se comieron lo que quedaba de hierba. Cuando a principios del siglo XV comenzó en Europa una pequeña glaciación, los vikingos no tenían madera ni para calentarse.
Así que cometieron un suicidio ecológico, el ecocidio. El problema es la incapacidad de adaptación. Tomemos el ejemplo de los Inuit. Viven varios cientos de kilómetros más al norte, pero han adaptado perfectamente su modo de vida y su economía. Pero si yo, como vikingo groenlandés, no estoy dispuesto a comer caribú y sigo comiendo mi vaca, entonces todo se derrumba. Muchos investigadores consideran que la teoría del ecocidio es una especie de plano del colapso cultural, y funciona muy bien. Difícilmente podría haber un lugar más alejado geográfica, climática y culturalmente de Groenlandia que Rapa Nui, conocida en Europa como Isla de Pascua. Sin embargo, se dice que la desaparición de la cultura polinésica siguió el mismo patrón que a casi 11.000 kilómetros de distancia, en el hemisferio norte. Cuesta creerlo, pero la isla, en la que durante mucho tiempo no ha crecido ni un árbol, era una densa jungla entre los años 400 y 1200 después de Cristo. Una de las principales razones de este colapso fue la deforestación. Los habitantes de la isla estaban obsesionados con construir estas enormes cabezas de piedra, igual que nosotros estamos obsesionados con construir rascacielos. Para mover las enormes estatuas de piedra, los Moai, los Rapa Nui, utilizaban cuerdas de estopa y rampas hechas con troncos de árboles. Y construyeron muchos. En la isla hay más de 900 Moai, algunos de hasta 10 metros de altura y 86 toneladas de peso. En el apogeo de la cultura Rapa Nui, en la isla se celebraba una competición para ver quién tenía la piedra más grande. La consecuencia, el bosque desapareció. El suelo se erosionó. Ya no había ni madera para las canoas con las que pescar. La isla no ofrecía alimento a sus habitantes. La cultura Rapa Nui se derrumbó. En pocos siglos, la población disminuyó casi un 90%, de más de 15.000 a apenas 2.000 cuando llegaron los europeos. Seamos sinceros, ¿no estamos siguiendo un camino similar? ¿No nos dirigimos hacia una crisis climática global? Los investigadores del Breakthrough National Center for Climate Restoration de Australia llevan mucho tiempo diciéndolo. Existe un riesgo realista de que la civilización global, tal y como la conocemos, se derrumbe en 2050. Si no reducimos las emisiones de CO2, la deforestación, etc., cada año se pierden en el mundo unos 13 millones de hectáreas de bosque, el equivalente al tamaño de Grecia. ¿Es el destino de los Rapa Nui el modelo de nuestra propia desaparición? No necesariamente. Se puede argumentar que la historia fue muy diferente. La teoría del ecocidio está clara, pero tiene una trampa. No se sostiene históricamente. En el caso de Rapa Nui, los arqueólogos han constatado una decadencia cultural. También murieron los bosques. Pero probablemente no fueron los polinésicos los culpables, sino este de aquí. El Rattus exulans es un persistente seguidor de culturas y una verdadera plaga en el Pacífico. Una vez que llegaba a una nueva isla, a menudo se encontraba con ecosistemas que no pueden defenderse. Al no tener depredadores, este trepador talentoso prefiere darse un festín con las nueces de las palmeras, impidiendo así que los bosques vuelvan a crecer. Además, la destrucción del bosque fue un desastre ecológico, pero para los Rapa Nui probablemente solo fue la mitad de malo y no la razón de su desaparición, pues al parecer practicaban una agricultura perfectamente adaptada al clima. Parece que a los habitantes de la isla de Pascua les fue bien durante mucho tiempo y los colonizadores europeos y los traficantes de esclavos provocaron el colapso. No conocemos las razones exactas del colapso cultural de los Rapa Nui. Lo que sí es seguro es que las enfermedades introducidas por los europeos y después el comercio de esclavos diezmaron drásticamente la población. En 1877 solo vivían en la isla 111 Rapa Nui. En otras palabras, la teoría del ecocidio no es el único modelo explicativo de todas las fatalidades. Entonces, ¿por qué parece tan convincente? La historia no es solo lo que ocurrió.
Cada época cuenta su propia historia y al hacerlo se guía por lo que ocupa actualmente a esa época. Proyectamos nuestros propios debates sociales y temores sobre las culturas del pasado. Siempre se trata de cómo la gente interpreta lo que está ocurriendo como el fin de los tiempos. Cómo conectan los hechos y dicen, algo se está cociendo aquí. En ese sentido, siempre es una obra interpretativa de la sociedad, una obra narrativa. Es decir, cada época produjo su propia teoría del fin del mundo. A menudo se trataba de una crítica de sus respectivos presentes y utilizaban la historia como medio para alcanzar un fin. Por ejemplo, la teoría de la decadencia que se desarrolló a partir del siglo XVIII, según la cual las culturas antiguas como el Imperio Romano perecieron a causa de la decadencia moral y el afeminamiento moral. Las élites son decadentes. Como resultado, la antigua grandeza de nuestra nación se ha hundido en el fango y se ha desmoronado, y tenemos que luchar contra la decadencia para poder alzarnos hacia una nueva grandeza. Es la narrativa típica del fascismo. En el siglo XX surgieron las narrativas biologistas de la fatalidad. Oswald Spengler veía en las culturas organismos que florecen como flores y vuelven a desaparecer. Detrás estaba la comprensión de la evolución de la época. Al fin y al cabo, la idea es atractiva, que hay algo en las sociedades o civilizaciones que las hacen nacer y desaparecer. Estas teorías tampoco son completamente erróneas. Más bien, suelen ser unilaterales. Se centran en aspectos muy concretos, como las guerras, la pobreza, las enfermedades o el medio ambiente y el clima. ¿Existe, no obstante, algo parecido a un término medio? ¿Qué podemos aprender de la historia? El camino hacia la crisis pasa por muchos pequeños errores. Es la banalidad de lo estúpido. A menudo es una cuestión de éxito. Después de todo, tenemos éxito. Entonces el resto del mundo solo tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué habría que cambiar las cosas? Esto también conduce a una cierta arrogancia. En algún momento la diferencia entre el mundo al que intenta aferrarse y el mundo que la rodea es tan grande que todo explota. Y entonces la sociedad está acabada. Así que habrá que entender las teorías catastrofistas menos como modelos universalmente válidos y más como señales de advertencia. Somos indiferentes al apocalipsis. Estamos hastiados en este sentido. Creo que por ahora necesitamos estas narrativas apocalípticas, pero no son suficientes. A diferencia de anteriores escenarios apocalípticos, esta vez las pruebas sobre el colapso climático provocado por el hombre son abrumadoras. La comunidad científica coincide en que nuestras sociedades están sometidas a una presión tan intensa que cambiarán radicalmente. Al mismo tiempo, nuestra sociedad se está dividiendo en dos, los que creen en la crisis climática y los que la niegan rotundamente. ¿Cómo puede ser? Los investigadores en psicología de la Universidad de Toronto identificaron una posible razón ya en 2011, la teoría del mundo justo. Según esto, vemos al mundo como un lugar justo en el que los buenos son recompensados y los malos castigados y, por supuesto, nosotros somos los buenos. Por lo tanto, en un apocalipsis nos vemos del lado de los supervivientes. Si esta certeza se tambalea, primero reaccionamos a la defensiva. En un estudio publicado en 2011 por la Universidad de California, los psicólogos confrontaron a los sujetos de prueba con hechos sobre el cambio climático. Estos se presentaron como llamamientos a cambiar su forma de vida. El resultado, las personas se bloquearon. Cuanto más llenos de miedo estaban los llamamientos, mayor era el bloqueo. Pero si las malas noticias se combinaban con sugerencias de soluciones, las personas se mostraban mucho más receptivas. Otra razón por la que nos resulta difícil comprender el cambio climático provocado por el hombre se debe a la forma en que aprendemos de los errores. Nuestro principio básico de aprendizaje de causa y efecto llega a sus límites. Normalmente aprendemos de tal forma que ponemos la mano en la cocina caliente y nos quemamos la mano en el mismo momento. La crisis climática funciona de otra forma. Hay una brecha temporal entre la causa y el efecto. Yo puse la mano en la placa caliente hace 10 años y hoy mi vecino siente la quemadura en su mano.
Esto significa, donde el mundo sigue siendo perfecto para algunos, ya está desapareciendo para otros. Y no podemos decir con exactitud cuándo golpeará a quién. ¿Y ahora? La incertidumbre sobre el momento no puede ser una excusa para no hacer nada. En todo caso, debe alarmarnos aún más, porque podría ser muy pronto. Nadie sabe cuándo se acabará el mundo. Lo único que está claro es que nos hemos convertido en nuestro mayor peligro. Sin embargo, esto también significa que nosotros, como humanidad, lo tenemos en nuestras manos. Well, I went to the doctor. I said I'm feeling kind of rough. Let me break it to you, son.